Bueno, chicos, buenos días. Vamos a empezar con nuestro estudio de las cartas. Acuérdense que es la última carta, la 8, en donde los maestros hablan de cuestiones más relacionadas con lo que va a ser el poder instalar ya como una sociedad seria la teosofía, y están buscando a las ramas que tienen más importancia y preponderancia, específicamente la de Londres, pero hay otras que también tienen su relevancia, y están tratando de aconsejar a Sinet y a Hume para que observen lo que hay, lo que deben hacer, lo que pueden hacer, y algunos de los riesgos que hay de hacer cosas que no deben hacer para que esto más o menos pueda consolidarse. Habla mucho también de la mediumnidad y el problema de los mediums cuando no tienen la ruta para aprender a gobernar bien lo que hacen y saber exactamente en qué mundo están y los riesgos que esto tiene. Bueno, todo esto está en la carta 8, que yo espero que podamos terminar hoy. Vamos a hacer las invocaciones, nada más era un repaso de lo que ya hemos visto. Empezamos con la de Radha Burnier, si les parece. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación universal: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que también es uno con todo lo demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, arrancamos con esta parte que ya habíamos visto para tratar de hacer el reentry. Nos dice el maestro, esto ya lo vimos, es la penúltima de los slides que habíamos visto antes, nada más para tratar de engancharnos con la mitad de la carta. Suponga, le dice a Sinet por un momento, que yo fuera a describirle los matices del colorido de los rayos que se encuentran más allá de lo que se denomina, entre ustedes, es decir, entre nosotros, el espectro de luz visible. Aquí iba a ponerles a ustedes cómo se descubrió y cuándo se hizo y por qué nada más se cubre una pequeña franja, pero yo creo que todos lo sabemos. Aquí está hablando el maestro de que eso que se llama espectro de luz visible, a pesar del año en el que esto se redactó, por supuesto que ya se conocía entonces que había un espectro visible que sale de la luz blanca, etc. Aquellos rayos invisibles para todos, excepto para muy pocos, aún entre nosotros. Aquí empieza a dar algunas claves. Entonces, hay una serie de rayos que no son visibles para todos, solo para muy pocos. Y luego dice, incluso entre nosotros, de acuerdo al desarrollo que ellos tienen, los maestros, algunos pueden y otros no pueden ver la totalidad de rayos invisibles. Suponga que tratamos de explicarle de qué manera podríamos fijar en el espacio cualquiera de los colores pretendidamente subjetivos, es decir, los que no vemos, o accidentales. Y en un sentido matemático porque corresponden a una vibración, por lo tanto tienen entonces un código matemático, ya lo sabemos todos los colores. Suponga que fijamos, además, los complementos de cualquier otro color determinado de un cuerpo dicromático, es decir, con dos colores, lo cual por sí solo ya suena absurdo. Es decir, si da las instrucciones cualquiera de los adeptos acerca de que van a manifestar un cuerpo dicromático y que además uno de los colores que van ahí tiene que ver con los colores subjetivos, dice, esto suena absurdo para nosotros, porque se está hablando de un color que no podemos percibir y de una combinación que no conocemos. ¿Cree usted que podría comprender su efecto óptico o ni siquiera lo que quiero decir? Y puesto que usted no ve esos rayos, no puede conocerlos, ni tiene ningún nombre para denominarlos, ahora científicamente.
Si tuviera que decirle, mi buen amigo Sinet, le ruego que, sin moverse de su escritorio, trate de buscar y producir ante sus ojos todo el espectro solar descompuesto en 14 colores del prisma, es decir, los 7 que conocemos más los 7 complementarios, 14, tal como es, puesto que solo con la ayuda de la luz oculta usted puede verme en la distancia como yo le veo a usted. ¿Cuál cree usted que sería su respuesta? ¿Qué tendría usted que decir? No sería extraño que me replicara diciéndome con sus maneras educadas y tranquilas que como nunca existieron más que 7 colores primarios, que ahora los rebajaron a 3, ya saben que son 3 los primarios, antes eran 7, los cuales además todavía no se han visto nunca que por medio de un proceso físico conocido se descompusieran más que en las 7 tonalidades del prisma. Mi insinuación era tan acientífica como absurda para ustedes. Si añadimos que mi petición de ir tras un complemento solar imaginario no sería ningún cumplido para su conocimiento de la ciencia física, por mi parte tal vez haría mejor en ir a buscar al Tíbet mis míticas parejas dicromáticas solares, porque hasta ahora la ciencia moderna ha sido incapaz de traducir en teoría siquiera un fenómeno tan sencillo como el de los colores y de todos los cuerpos dicromáticos. Sin embargo, en verdad, estos colores son suficientemente objetivos. Lo que pasa es que no han sido ni buscados ni estudiados. Bueno, lo que está diciendo aquí el maestro es que no todos los retos de investigación que tiene la ciencia moderna a partir de la revolución industrial caminan de una manera natural. Y como no caminan de alguna manera natural, están vinculados al conocimiento previo. Por eso quizás Krishnamurti insiste tanto en olvidarse siempre de lo anterior para no utilizar la memoria y partir siempre de cero como los niños. Los niños pocas veces utilizan el conocimiento previo, arrancan de cero para prácticamente cualquier aprendizaje o cualquier tipo de reto que tengan enfrente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Así pues, para uno que se encuentra en su situación, ya ve usted las insuperables dificultades que existen en el camino de la consecución, no solo del conocimiento absoluto, sino incluso de un conocimiento primario de la ciencia oculta. Aquí está diciendo el maestro, ya si el conocimiento oculto, absoluto, es tan complicado y ni siquiera podemos comunicarnos con ustedes en conocimientos primarios, como el caso de los 14 colores, ¿cómo podría usted hacerse entender y de hecho seguir estas fuerzas semi-inteligentes, cuyos medios de comunicación con nosotros no es a través de la palabra hablada, sino a través de sonidos y colores en correlaciones entre vibraciones de ambos? Porque el sonido, la luz y los colores son los factores principales que entran en la formación de estas categorías de inteligencias, de estos seres de cuya misma existencia usted no tiene ni idea y en los que no se le permite creer, porque usted ha generado todo un bagaje de conocimiento en donde eso se ve absurdo o prohibido. Ateos y cristianos, materialistas y espiritistas, todos esgrimiendo con sus respectivos argumentos contra semejante creencia. Y con la ciencia poniendo todavía mayores objeciones que cualquiera de ellos contra una superstición tan degradante. Aquí es interesante en las discusiones que uno puede ver en las diferentes logias y escuchando a las personas mayores, las personas que tienen más años de ser teósofos, tratando de hacer paralelismos entre estas prohibiciones inconscientes que tenemos para ver cosas que necesitamos ver, porque hacemos candados que evitan que nosotros podamos profundizar en ellas. Alguna vez escuché a alguno de estos hermanos ya de mucha edad que dice, bueno, eso como los anatemas que llevaron a la hoguera a tanta gente, lo mismo tenemos nosotros en el interior, sobre todo en la cultura occidental. Es decir, no nos permitimos creer en ciertas cosas y además fustigamos y señalamos de una manera irrespetuosa e injusta a las personas que sí se dan a la tarea de creer en ellas. Y puede pasar incluso hasta en los niños que tienen cierta edad, es decir, los niños que de más de 7 años de edad empiezan a juzgar lo que otros niños de menor edad o de la misma edad que ellos empiezan a obrar cuando consideran que es absurdo, que es irreverente, que es innecesario o que no es la vía necesaria para discutir ciertas cosas, porque los anteriores a nosotros ya han construido las vías, por lo tanto ya no partimos de cero, sino partimos de lo que el conocimiento ya ha avanzado. Pero si el conocimiento no está bien, entonces seguimos yéndonos torcido. Bueno, aquí hay entonces todo es lo que está haciendo el maestro acá y es pues importante que lo tengamos en consideración. Y así, por el hecho de que ellos no puedan alcanzar el pináculo de la eternidad saltando los límites de los impedimentos, o sea, no se puede llegar a la eternidad brincándonos los límites. Y porque nosotros no podemos tomar a un salvaje de África Central y hacerle comprender en el acto los principios de Newton o la sociología de Herbert Spencer, o hacer que un niño pequeño sin escolarizar
escriba una nueva Ilíada en griego arcaico, o bien que un pintor corriente represente escenas de Saturno o bocetos de los habitantes de Arcturus. Por todo eso se niega a nuestra misma existencia. Sí, por esta razón, los que creen en nosotros se les llama locos e impostores, y esta misma ciencia que avanza hacia la meta más alta del conocimiento más superior, hacia el verdadero conocimiento del árbol de la vida y de la sabiduría, es rechazada como una extravagante fantasía de la imaginación. Aquí está hablando el maestro de Principia, de Newton. Aquí está el libro Principia de Newton. Se considera el libro más influyente y probablemente el libro más importante que hay en la ciencia. De eso está hablando aquí el maestro. Entonces, primero nos dice lo muy alejados que estamos de la realidad física porque no la vemos completa y porque hemos tomado caminos imperfectos o incompletos. Imperfectos cuando van en otro sentido e incompletos cuando toman como cosas básicas cosas que no están completas y al no estar completas pues ya no son tan básicas. Bueno, eso es lo primero que dice. Y lo segundo es que cómo podría explicársele a un salvaje de África Central se le pueda comprender el acto de los principios de Newton. Aquí está. Bueno, entonces este es el libro, es muy interesante. Y en este libro nosotros podemos ver varias cosas. Dice, Filosofía Naturalis, Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía natural, así se llama el libro. Se acuerdan que muchos de estos libros eran escritos en latín. También conocida simplemente como Principia 1. Es la obra publicada en latín por Isaac Newton el 5 de julio de 1687, a instancias de su amigo Edmund Halley. Resulta que estuvo durante mucho tiempo Newton tratando de hacer un libro que facilitara las medidas, la comprensión de la realidad, y aquí les puse algunas cosas más para poder entender por qué el maestro está hablando de este libro. Entonces, este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia, es muy importante, y es considerada por muchos como la obra científica más importante de la historia de la ciencia. O sea, de ese calibre es esta. Bueno, pues el maestro dice que aún ese libro, en realidad, siendo tan sofisticado, ahora histórico, pues no se le podría enseñar a una persona que no esté adecuada para entenderlo, porque está escrito de una manera en donde no puede lo que ahí se dice ser aplicado a una mente que no haya transitado el recorrido para llegar allá. Entonces, viene aquí varias cosas, por ejemplo, el método de las fluxiones y series infinitas, que es lo que viene aquí en el Philosophae, le llama métodos fluxionum. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es una obra tan importante esta? Porque es una obra de Isaac Newton que fue terminada en 1671, aunque su publicación fue hasta 1736, o sea, muchísimos años después. Newton expone en este libro los fundamentos de un nuevo tipo de matemáticas. Bueno, aquí me faltó decirles que Isaac Newton, pues como estaba haciendo un libro tan complejo, en el que estaba modificando muchas de las cosas que la ciencia de la época ya sabía, entonces Edmund Halley, uno que era un amigo pues muy importante de él, sí lo apresuró y lo empujó para que sacara la obra porque consideraba que la obra era muy importante. De lo contrario, sin los empujones de Edmund Halley, esta obra no hubiese salido. Nos vamos ahora al tema de las fluxiones. Entonces están en este libro, el libro, Newton expone en este libro los fundamentos de un nuevo tipo de matemáticas. Las razones primeras y últimas de cantidades, así se llama. Como él mismo la llamó, esto es el cálculo infinitesimal, ideado simultáneamente por el matemático Leibniz. Newton introduce en sus métodos infinitesimales el concepto de fluxión, decidido a aplicar al álgebra a la doctrina de las fracciones decimales, porque esta aplicación abre el camino para llegar a descubrimientos más importantes, más difíciles y que requieren una medición más exacta. Entonces, decimales, milesimales, etcétera, etcétera. Trató de aplicar la teoría de la evolución biológica. Aquí estamos con Herbert Spencer, que está aquí abajo, porque aquí también nos dice que a ese salvaje también sería muy difícil explicarle la sociología de Herbert Spencer. Spencer, ¿qué dijo en estos tratados de sociología? No puse gran parte de lo que Spencer, pero sabemos que es un hombre con una producción enorme. Entonces trató de aplicar la teoría de la evolución biológica, pero a la sociología. Propuso que la sociedad era el producto de un cambio de formas inferiores a formas superiores, es decir, vio a la sociedad como una entidad en evolución, al igual que en la teoría de la evolución biológica, que empezó con Lamarck y después siguió con Spencer, que es y finalmente llegó Darwin. Pero digamos que Spencer está a la mitad, está a medio camino entre lo que haría después Darwin y lo que hizo primeramente Lamarck. Se dice que las fórmulas más bajas de la vida evolucionan hacia formas más elevadas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí el maestro, y estamos viendo entonces por qué está hablando de estas obras que no pueden ser
comentadas a personas que no tengan el bagaje necesario, pero por otro lado está diciendo que los que hacen ciencia parten en sus teorías de este bagaje y entonces dejan fuera de la caja y de la comprensión a muchas personas que no podrían entender ese bagaje. Y ahí me vino a la cabeza lo que hace Wilbur Smith. Bueno, Wilbur Smith no, ese es el autor de novelas que son muy sofisticadas y muy buenas, sino ¿cómo se llama? El autor transpersonal. Bueno, ahorita les comento que él siempre empieza con toda una introducción para que el lector sepa cuáles son las bases de lo que va a hablar posteriormente. Y eso es muy importante porque entonces acerca a los lectores a conceptos que son más complejos y que van a venir en la segunda parte de las obras que él publica. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, seguimos con lo que comentan los maestros. Le ruego encarecidamente que no se tome lo que acabo de describir como una simple expansión de sentimientos personales. Mi tiempo es precioso y no puedo perder ni un momento. Y mucho menos aún debería usted considerar esto como un esfuerzo para fastidiarle o para disuadirle de proseguir con la noble tarea que acaba de emprender. Nada de eso, porque lo que digo ahora puede ser suficientemente beneficioso, ni más ni menos. Pero vera pro gratis. Lo pongo sobre aviso y no diré más. Aparte de recordarle en términos generales que la tarea que usted está llevando a cabo con tanta valentía, esa misión impatibulus inferior, es la más ingrata tal vez de todas las tareas. Pero si usted cree en mi amistad, si valora la palabra de honor de uno que jamás en toda su vida manchó sus labios con una mentira, está hablando de él, no olvide entonces las palabras que ya le escribí una vez, y le pone, vea la última carta, sobre aquellos que se entregan a las ciencias ocultas, que aquel que lo hace debe llegar a la meta o perecer. Una vez que se ha emprendido definitivamente el camino hacia el gran conocimiento, de volverse loco, porque estará entre dos mundos que no se complementan en absoluto. Detenerse es caer, retroceder es precipitarse hacia atrás de cabeza al abismo. No tema, si usted es sincero, y eso lo es, ahora, está tan seguro de sí mismo por lo que se refiere a su futuro. Uy, aquí el maestro entonces está diciendo cosas fuertes, ¿no? Está diciendo lo que pasa entonces cuando una persona se enfila de manera directa hacia el conocimiento oculto. Y está hablando de lo que pasa y de que efectivamente son dos mundos, al no ser compatibles, no se puede tener un pie de un lado y un pie del otro. Y entonces el camino al gran conocimiento no admite dudas, porque hay el riesgo de volverse locos porque se está entre dos mundos. Tampoco admite detenerse, porque eso significa caer. Tampoco retroceder, porque entonces atrás hay un abismo. Entonces lo que hay es tener confianza, caminar al ritmo que se tenga y seguir. Pero creo que ya es hora de que volvamos a cuestiones menos trascendentes y que usted llamaría menos desalentadoras y más mundanas. Aquí sin duda usted se sentirá mucho más a gusto. Su experiencia, su educación, su intelecto, su conocimiento del mundo externo, en resumen, todo se combina para ayudarle en el cumplimiento de la tarea que ha emprendido. Y aquí pone 4 reconocimientos de CINET. Tiene experiencia, tiene educación, tiene un buen intelecto y tiene conocimiento. Entonces es un hombre que puede hacer mucho bien si se orienta perfectamente en lo que está haciendo. Porque todo esto le sitúa a usted en un nivel infinitamente superior al mío en lo que se refiere a escribir un libro, de acuerdo con el propio espíritu de vuestra sociedad. Aunque el interés que yo me tomo en esto pueda sorprender a algunos que probablemente van a esgrimir contra mí y contra mis colegas nuestros propios argumentos y van a hacer resaltar que nuestra alardeada superioridad sobre el común de la plebe, palabras de nuestro amigo el señor Hume, por eso lo pone aquí entrecomillado porque no son palabras suyas, pero entonces que los críticos les van a hacer notar que esta alardeada superioridad sobre el común de la plebe, por encima de los intereses y pasiones de la gente ordinaria, tiene que ponerse al hecho de que tengamos alguna idea sobre las cosas ordinarias de la vida. Confieso, sin embargo, que yo tengo un interés tan grande en este libro y en su éxito como lo tengo en el éxito de la vida de su autor en ciernes, o sea, del propio Sinet. Esta parte es muy hermosa, le está diciendo que es muy importante el libro que pretende escribir. Está satirizando un poco lo que el señor Hume habla de que ellos son como muy creídos y que se sienten superiores al resto de la plebe. Y por otro lado le dice, bueno, le da aquí varias lisonjas, tiene experiencia, educación, intelecto y conocimiento, y luego habla en la parte final muy bonito, por encima de los intereses y pasiones de la gente ordinaria, tiene que oponerse al hecho de que tengamos alguna idea sobre las cosas ordinarias. Lo que le está diciendo con cierta educación es que pues ellos no conocen los temas ordinarios, o por lo menos no los dominan bien, pero él sí,
y además tiene el conocimiento privilegiado de lo que ellos le dan. Entonces confieso, sin embargo, que yo tengo un interés tan grande en ese libro y en su éxito, como lo tengo en el éxito en la vida de su autor en ciernes, es decir, de Sinet, que todavía no publicaba el libro. Bueno, y aquí arriba, y así por el hecho de que ellos no pueden alcanzar el pináculo de la eternidad saltando los límites de los impedimentos, bueno, es lo mismo que ya habíamos hablado hace un momento. Espero que usted por lo menos comprenderá que nosotros, o la mayoría de nosotros, está hablando de los adeptos, estamos lejos de ser las insensibles momias moralmente fosilizadas que algunos pueden que se imaginen que somos. Menjur está una historia emocionante y en muchos aspectos verídica. Sin embargo, créame, pocos de nosotros tendrían interés en representar en la vida el papel de una flor de pensamiento disecada entre las páginas de un libro de poesía seria. Puede que no seamos enteramente unos muchachos. Aquí dice muchachos entre comillas porque se está burlando un poco de cómo los describe a ellos. Dice, citando la irreverente expresión de Olcott cuando habla de nosotros. Si no, estos chicos, o que sería el equivalente de muchachos, estos chicos, bueno, Olcott se refiere a ellos de esa manera y por eso dice que es un poco irreverente, citando la irreverente expresión de Olcott cuando habla de nosotros. Obviamente esto es en sarcasmo, no es que esté criticando, simplemente puede que no seamos enteramente unos muchachos, pero nadie que esté a nuestro nivel se parece al austero héroe de la novela de Buller. Aparentemente se refiere al barón de Bowler Linton en su libro de Zanoni. Vamos a ver la sinopsis, porque lo que está diciendo él, nadie que esté a nuestro nivel se parece al austero héroe de la novela de Bulwer. Y entonces pongo yo, bueno, que puede referirse a Zanoni. Zanoni en esta revista del barón Bowler Linton dice más o menos lo siguiente. Todo el conocimiento de los arcanos ocultistas que encontró en su vida aventurera. Es una novela. Relato misterioso y apasionante que ya es un clásico sin parangón de la literatura ocultista, porque reveló muchas cosas ocultistas en esta obra. Si bien la facilidad de observación conseguida por algunos de nosotros, por nuestra condición, proporciona ciertamente una mayor amplitud de miras, una visión más noble e imparcial, así como un sentido de humanidad más amplio, en respuesta a Addison, tendríamos precisamente que sostener que es cuestión de magia, humanizar nuestras naturalezas en la compasión hacia toda la humanidad, igual que hacia todos los seres vivientes, en lugar de concentrar y limitar nuestros afectos en una raza predilecta. Aquí está diciendo algo importante, por eso lo subrayo. Es decir, que debemos cuidarnos todos de proteger a toda la unidad de vida, a todos los reinos, y no nada más a una raza predilecta, y dentro de esa raza predilecta, que es la humanidad, hacer una subraza predilecta, que podría ser cualquiera de las razas que se sientan superior a otras y que desde esa superioridad las rechacen. Y sin embargo, pocos de nosotros, excepto los que han logrado la negación final del moksha, podemos liberarnos de la influencia de nuestra relación con la tierra y no podemos dejar de ser sensibles en grados diversos a las emociones y satisfacciones superiores y a los intereses de la marcha común de la humanidad. Vamos a leer algunas cosas que dice aquí el maestro para entenderlo. ¿Cómo se alcanza el moksha? Está de este lado, está hablando del moksha. Para esto vamos a tratar de recordar qué es lo que dice de moksha. Dice, y sin embargo, pocos de nosotros, excepto los que han logrado la negación final del moksha. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo se alcanza el moksha? Trabaja en superar la ignorancia a través del estudio y la meditación. La ignorancia es un estímulo para alcanzar el moksha. La ignorancia es un obstáculo, para alcanzar el moksha. Para superarla pasa tiempo meditando sobre la ignorancia y la iluminación, es decir, se conoce la ignorancia a través de observarla, pero en el acto de observarla tenemos que separarla de nosotros, y al separarla de nosotros, nosotros también perdemos su influencia magnética. Entonces, lo que hacemos es observarla y después empezamos a meditar. Y después de meditar y ya sin el abrazo de la moksha, la persona puede iluminarse. Algunas personas hacen esto meditando en un dios específico, como Krishna, o en una fuerza divina, o en una fuerza creadora en general. Y aquí abajo, Osler, que es el descubridor de la enfermedad de Addison, que aquí lo cita también, tiene varias frases importantes. Una de ellas es, cuanto más grande es la ignorancia, más grande es el dogmatismo. El silencio es un arma poderosa para cuando una persona que ya tiene conocimiento decida hablar con un ignorante que además es agresivo. Bueno, estas son algunas de las frases de Osler relacionadas con Addison. Y Addison pues, también es muy importante por la enfermedad de Addison. Y luego Menjur, que aquí lo comenta el maestro, por aquí está, dice, no somos unas momias fosilizadas que algunos puede que se imaginen que somos. Menjur está muy bien donde está. Bueno, ¿qué es Menjur? Menjur tiene un tratado de cosas naturales y sobrenaturales de Basilio Valentín,
que es la quinta esencia de los filósofos Theodorus Mundanus. En el documento de Bowler Linton, otra vez Zanoni, dice, en mi arte empieza a oscurecerse. Es decir, uno de los personajes dice que en algún momento dado, antes de momificarse, comenta que su arte, su capacidad, su motivación para hacer lo que debe hacer, empieza a oscurecerse. Menjur parecía enteramente indiferente a todo lo que se refería al mundo actual. No hacía ningún mal, pero también era apático para el bien. Es decir, se hizo como estéril a lo que podía hacer de acuerdo a su desarrollo. Vamos a leer otra vez lo que dicen de Menjur para tratar de entender lo que está tratando de aquí de decirnos. Espero que usted por lo menos comprenderá que nosotros, o la mayoría, estamos lejos de ser las insensibles momias moralmente fosilizadas. ¿Qué quiere decir moralmente fosilizadas? Que ya están inactivos. Que algunos puede que se imaginen que somos... Menjur está bien donde está. Un Menjur, que sería una persona que ya se secó, ya no quiere ayudar, pudiendo hacerlo, ya no quiere progresar, pudiendo hacerlo, y está en esta aparente momificación de su vida moral. Bueno, hay que poner estos ejemplos para saber cuál es la profundidad con la que el maestro quiere hablar en estas cartas, para que se entienda con profundidad lo que Sinet está leyendo, y Sinet pues tiene que consultar todo lo que aparece ahí para poder entender el mensaje que está diciendo. Recordemos que muchos de los mensajes espirituales vienen en formatos de historias o de analógicas comparaciones, y poco viene de manera recta, aunque también aquí hay una serie de descripciones que son bastante rectas, es decir, de cosas que deben hacerse o que no deben hacerse. Pero entonces el maestro continuamente utiliza entonces ejemplos de cosas que ya han pasado para que por analogía el lector pueda saber exactamente qué es lo que quiere decir. Y aquí entonces hemos aprendido de este personaje de Zanoni, que es cuando una persona pues se deprime y ya no quiere aportar a algo a lo que podría aportar muchísimo. Y si la persona tolera que este tipo de energía lo apague, entonces el mundo pierde una gran oportunidad de aprovechar lo mucho que la persona sabe. Bueno, aquí están los libros de Zanoni. Esta es la novela ocultista original, por si quieren ustedes leerla. Y aquí está el nombre Edward Bulwer Lytton, que es un varón, el varón Linton. Y aquí en esta otra obra de Zanoni es O el secreto de los inmortales. Es una novela de los Rosacruces. Bueno, y aquí vamos a ver más cosas que comentan los maestros. Inmortales. En los compases iniciales de esta misteriosa novela, vamos a hablar un poco, su autor confiesa, en los juveniles años de mi existencia y de mi vida literaria tenía yo vivos deseos de conocer el origen de las doctrinas de la extraña secta denominada de los Rosacruces. Esta búsqueda lo llevó a descubrir un manuscrito cifrado cuya interpretación se convirtió en la famosa novela de Zanoni, de la que ya hablamos un poco. En ella, Edward Bulwer Lytton construye una historia del poderoso trasfondo simbólico en torno a la figura de Zanoni, de la que ya habló el maestro, un nigromante de la antigua Babilonia, que conocedor del secreto de la inmortalidad y habiendo logrado conservar la plena juventud a través de los siglos, se enamora al fin perdidamente de Viola Pisani, una bella actriz italiana en tiempos de la Revolución Francesa, y ve cómo su humanidad vencida vuelve a enseñorearse de él hasta poner en peligro su propia vida física y su evolución espiritual. Y aquí pone entonces como su humanidad vencida. Miembro él mismo de la orden, el autor supo combinar magistralmente en esta obra el mensaje de la tradición rosacrucina con una trampa apasionante llena de romanticismo y misterio. Bueno, entonces de eso está hablando el maestro aquí cuando habla de... aquí está. Citado y referente expresión de Olcott cuando habla de nosotros, de los muchachos, pero nadie que esté a nuestro nivel como adeptos se parece al austero héroe de la novela de Bulwer. ¿Qué quiere decir? Nadie que está en ese nivel le puede pasar lo que le pasó a este personaje, que a pesar de su enorme desarrollo, pues se enamoró de esta actriz italiana, francesa o italiana. Zanoni es una novela del 42, de 1942, de Bulwer Lytton, una historia de amor e inspiración oculta. A modo de introducción, el autor confiesa, ocurrió que hace algunos años en mi juventud, ya sea de autoría o de vida, sentí un deseo familiarizarme con los verdaderos orígenes y principios de los Rosacruces. Eso ya lo vimos. Y aquí está el primer varón de Linton, que fue el que escribió esto. Y aquí algunos de los conceptos que vienen ahí. La larga sombra del vampiro ha oscurecido a los demás inmortales góticos, como Fausto. El judío errante o Zanoni, el cual pertenece a una sociedad secreta, más antigua que los Rosacruces, que utilizaba el poder de la vida eterna para buenos propósitos. El personaje estelar de la narración es un ser misterioso, de origen desconocido, de quien se encuentran cosas extraordinarias.
Bueno, con esto terminamos lo del famoso barón Bowler-Linton y pasamos a a tratar de entender algunas otras cosas. Los maestros van a empezar a hablar aquí de vibración. Y yo no sabía dónde poner este slide, pero como lo vamos a ver dentro de poco, decidí ponerlo de una vez acá. Y aparte, un poco inspirado en la clase de ayer de Isaac, que también se tocaron algunos temas como estos, y hablamos un poco de lo que es el idioma este, que es el más desarrollado, por lo menos que conocemos nosotros como civilización, que es el sánscrito. Entonces, aquí hay varias cosas que vamos a tratar de explicar. Bueno, el estudio de la nueva y fascinante forma alotrópica del carbono, ven ustedes que el carbono se ha estudiado pues, desde que la química empezó a desarrollarse, inició hace poco más de 2 décadas. El descubrimiento de una molécula de simetría icosaedral, como icosaedro, marcó el inicio del incesante trabajo de una nueva química de carbono. Los fullerenos o fullerenos desde entonces tuvieron el C60 a su principal representante. ¿Qué es un fullereno que C60? Es una estructura con 60 carbonos que parece un balón de fútbol. Y es esta, en donde aparecen pentanos y hexanos simétricamente dispuestos hasta conseguir esta forma. El C60 forma parte del grupo de los fluorenos, nombre que guarda relación con Richard Buckminster Fuller. Ello se debe a que la forma de icosaedro adopta el compuesto parecido al balón de fútbol, guarda semejanza con los diseños de este arquitecto. Este Fuller era un arquitecto que hacía arquitectura de este tipo y por eso le pusieron así a los fullerenos. Un fullereno, también fullereno, es una molécula compuesta por carbono que puede adoptar una forma geométrica que recuerda una esfera de un elipsoide, un tubo o un anillo. El fullereno C60 es una molécula que consta de 60 átomos de carbono, los cuales forman 12 pentágonos. Bueno, toda esta línea de acá es para ver cómo va la ciencia a la hora de describir ciertos misterios. ¿Cuáles son los misterios que hay acá? Primero, una formación de 60 carbonos. Es misteriosa. ¿Por qué 60? Lo segundo es una subdivisión de los elementos hasta formar un icosaedro, de lo que ya nos había hablado Pitágoras. Entonces, es una conformación o una imagen compleja que procede de imágenes más simples, es decir, del átomo de carbono, que a su vez procede de las subpartes, de la parte subatómica del carbono, que a su vez proviene entonces de las espirillas y todo lo que ya hemos visto en algunas otras clases. Entonces, siguiendo ese camino hasta llegar a esto, encontramos entonces que la importancia que tiene también la simetría. Entonces, tenemos simetría, una forma geométrica compleja y el hecho de que los carbonos estén organizados de esa manera. Por otra parte, rápidamente la ciencia ha empezado a utilizar el C60 como vehículo de ciertas medicinas. Todas las medicinas que nos tomamos tienen una sustancia activa y un vehículo, es decir, el vehículo es una sustancia que la carga. Incluso en la homeopatía son globulitos de azúcar, ese es el vehículo, y el remedio viene normalmente se impregna de este vehículo y así es como lo tomamos. Entonces se está usando ahora mucho como vehículo el famoso fullereno. Ahora vamos hacia abajo para hablar de los temas de vibración, para poder entender para qué viene todo esto. Globalmente el cuerpo humano tiene una resonancia de 6 hercios, o sea, todos tenemos resonancia, esto ya es vibración. Entonces, todos vibramos de determinada manera y tenemos una resonancia promedio. Es un promedio, la media obviamente es irregular, es decir, más o menos una desviación estándar, pero la resonancia de un ser humano normal y convencional es de 6 hercios. Aunque la masa abdominal tiene 3, pues aquí es donde vienen las desviaciones estándar. La pelvis 5, la cabeza en relación a los hombros es de 20 hercios y los ojos 35. Es decir, hay mayores vibraciones en algunas partes del cuerpo y menores vibraciones. La masa abdominal, 3 hercios, la pelvis, 5, la cabeza en relación a los hombros, 20 hercios y los ojos, 35. Bueno, vamos con más con vibración, movimiento oscilatorio de un cuerpo provocado por la oscilación de partículas que lo forman, perdón, esa es la famosa vibración. El movimiento oscilatorio de un cuerpo provocado por la oscilación de las partículas que lo forman respecto a una posición de equilibrio. Bueno, y ahora vamos a trabajar con la curva de Ebbinghaus. Bueno, vamos a explicarlo primero de esta manera. Habíamos hablado un poco del sánscrito desde el punto de vista vibracional. Las palabras también tienen su propia vibración. Y como tienen su vibración, tienen una raíz cada palabra que ya trae esa vibración. Y la vibración se hace o mayor o menor en función de la segunda parte de la raíz de cada palabra. De manera que tenemos aquí Ananda Suvarupa o Suvarupa, es la esencia de la dicha. Esta es la parte más esencial de la dicha, entendiendo de la dicha manifestada.
y que proviene a su vez del concepto todavía mayor que esta esencia que podíamos dividir en partes. La ananda noumenal de dicha. Ananda sería la parte noumenal de lo que es la dicha. Ananda kutir, que es la morada de la dicha, el vehículo de la dicha, el arquetipo de la vibración. Cuando tenemos la forma arquetípica, ya tenemos un tipo de vibración en donde hay un recipiente, es decir, como estamos viendo acá, un icosaedro. Hay un icosaedro recipiente que sería la morada de la dicha y también tiene su nombre, Ananda Kutir. Y luego se preparan las condiciones para la posibilidad de que la dicha pueda bajar a lo fenomenal, lo cual sería la dicha fenomenal, que ya sería la ananda común y corriente. Entonces, ya este lenguaje nos permite ver cuál es la derivación que tiene una misma raíz desde su versión inmanifestada hacia su versión manifestada, sin perderse en la ruta. Y por eso aquí tenemos lo que habíamos comentado ayer en la clase de Isaac, el pre-laya, ignoto no revelado, el laya A, raíz base de los estados objetivos y subjetivos, el laya B, punto cero del inicio de la diferenciación, el alaya viñaña, que sería primero una morada y después un almacén de la conciencia, y ahora sí viene el pralaya, planificación de la manifestación, estado de dormido, y luego la parte manvantárica, que ya pertenecería entonces a otro elemento que está en relación con el primero. Bueno, y aquí tenemos lo etéreo, sería aquí lo mucho que sabe, lo que se sabe, es decir, la parte de la Ananda en su parte esencial, pero cuando baja al astral pierde mucho, es la curva de Ebbinghaus, y cuando del astral baja al físico pierde mucho más. La línea que más se podría parecer a esto es esta, que es parecida a la curva de Ebbinghaus. La curva de Ebbinghaus se descubrió para tratar de explicar por qué la gente olvida. Después de 1 hora, 2 horas, lo que acaba de ver, solo recordamos el 80%, pasadas 8, 10 horas o 15 horas, ya nada más recordamos el 50%, y después de 3 días ya nada más nos quedamos con el 10%. Y cuando hablamos de un libro que leímos, a menos que lo hayamos leído varias veces, solo nos acordamos del 10, del 8, del 9%. Y entonces Ebbinghaus escribió esta raya. Y esto también lo comento porque ayer Isaac preguntó si era bueno o no volver a hablar de la antropogénesis, y algunos pusimos en el chat que sí, y es por esto. Porque la primera vez que escuchamos la clase de Isaac de antropogénesis, pues se nos va todo. La segunda vez empezamos a tener una mejor retención, la tercera vez una mejor, y en base entonces a estarlo escuchando y volviendo a ver, en el sentido de que todos nos vamos transformando, empezamos a tener un mejor approach de lo que dice la doctrina secreta ahí. Bueno, vamos ahora, continuamos con la carta. Hasta que la liberación final no reabsorba al ego. Aquí en reabsorción ya empezamos a hablar de vibración. El ego, tiene que ser consciente de las armonías más puras suscitadas por los efectos estéticos del arte superior. Armonía, ¿qué es? Vibración, pero es una vibración pura. ¿Y qué es una vibración pura y estética? Pues es como un icosaedro, es decir, es totalmente simétrica y es estética porque es agradable a los sentidos, porque es casi perfecta. Entonces, aquí ya se está hablando, aunque de manera un poco oculta, de vibración. Entonces dice, hasta que la liberación final no reabsorba el ego, es decir, después de las 777 encarnaciones en promedio, tiene que ser consciente de las armonías más puras. O sea, tenemos que ser conscientes a través de nuestra mente de que hay armonías muy puras, suscitadas por los efectos estéticos del arte superior, al responder sus cuerdas de los artistas más sensibles a la llamada de los afectos humanos más santos y nobles. Hermoso esto. ¿Qué quiere decir entonces? Los artistas que tienen visiones más santas y nobles son ayudados o inspirados para que sus cuerdas puedan responder a la ayuda superior y puedan ellos crear entonces un fenómeno estético, es decir, una armonía pura suscitada por estos efectos. Esta es una invitación a practicar algún arte, sí, a acercarnos otra vez a la poesía, a la danza, a la música, a la pintura, y en general cualquier forma de expresión artística, siempre que la expresión artística, aquel que está tratando de realizarla, tenga intenciones nobles para que pueda conectar con las versiones más elevadas de sí mismo. Bueno, desde luego que el mayor progreso hacia la liberación, menos necesidad habrá de todo esto, hasta que para coronarlo todo, los sentimientos humanos puramente personales e individuales, que son lazos de sangre, amistad, patriotismo, predilección por una raza determinada, desaparecerán todos para fundirse en un sentimiento universal. El único sentimiento verdadero y santo, el único desinteresado y eterno.
El amor, un amor inmenso, amor por la humanidad como un todo. Es decir, esto del arte está muy bien en ciertas etapas, pero conforme la persona a través del arte ha podido ennoblecerse, luego habrá entonces un mayor progreso hacia la liberación con menor necesidad de todo esto, porque poco a poco la persona caminando hacia la unidad general llegará a este estatus específico al que todos llegaremos, es decir, a desarrollar un amor por toda la unidad de vida, por toda la eternidad, por todo lo que es lo que conocemos a nuestro alrededor, sintiéndonos entonces parte de todo aquello. Porque es la humanidad la gran huérfana, dice, y también ayer Magali habría hablado un poco de este tema. La única desheredada de esta tierra, desheredada de esta tierra, amigo mío, y es deber de cada hombre capaz de un impulso generoso hacer algo al respecto, por poco que sea, para su bienestar. Pobre, pobre humanidad, me recuerda la antigua fábula de la guerra entre el cuerpo y sus miembros, dice el maestro. Aquí también cada miembro de esta gigantesca huérfana de padre y madre, egoístamente solo se preocupa de sí mismo. El cuerpo, abandonado, desamparado, sufre eternamente tanto que los miembros estén en paz, como en guerra. Su sufrimiento y su aflicción no cesan jamás. ¿Y quién puede reprocharle, como lo hacen vuestros filósofos materialistas, si está en permanente aislamiento y abandono? Esta humanidad ha creado dioses a los cuales ella siempre implora, pero jamás es escuchada. Ha creado dioses a los cuales siempre implora, pero jamás es escuchada. Y de ahí entonces la orfandad. Tenemos padres reales a través de los principios reales, de los principios interiores reales, es decir, de la unidad de vida que parte del yo superior y que puede partir, si queremos verlo como una secuencia, entonces del arcángel rector, de que cada uno tendrá el propio y de ahí hacia arriba hasta que llegamos entonces a todo lo que se está viendo en la clase con Isaac. Pero si en esa ruta nosotros empezamos a crear otras cosas, por esta necesidad de creer en lo que no es, en lo abstracto, entonces podemos llegar a crear ubicaciones a las cuales imploramos y que jamás escuchamos porque no existen. Así, puesto que solo en el hombre hay esperanza para el hombre, no dejaré que llore aquel a quien yo pueda salvar. Y aquí viene un poco hay varias obras que hablan de la guerra del cuerpo, lo que comenta aquí el maestro, que le dio una idea de la fábula de la guerra entre el cuerpo y los miembros. La más reciente, que es posterior a lo que está diciendo aquí el maestro, es la de Anthony de Melo, que dice que en cierta ocasión los diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el estómago. Se quejaban de que ellos tenían que buscar alimento y dárselo al estómago, mientras que éste no hacía más que devorar el fruto del trabajo de todos ellos. Entonces se pasaba el cerebro y todos trabajando para tener el alimento y el estómago pues todo se lo engullía sin ningún problema. Mientras que este no hacía más que devorar el fruto del trabajo de todos. De modo que decidieron no darle más alimento al estómago. Las manos dejaron de llevarlo a la boca, los dientes dejaron de masticar y la garganta dejó de tragar. Pensaban que con ello obligarían al estómago a espabilar. Pero lo único que consiguieron fue debilitar al cuerpo hasta el punto de que todos se vieron en auténtico peligro de muerte. De este modo fueron ellos, en definitiva, los que aprendieron la lección de que al ayudarse unos a otros en realidad trabajan por el propio bienestar del todo. Es una gran historia acerca de la importancia del todo, que para que nosotros nos veamos dentro de ese todo, debemos dejar de vernos como puntos egoístas en donde suponemos que las manos pues necesitan honores a la bandera porque trabajan mucho con las manos y la garganta también quiere que se le reconozca, pues porque si no traga, pues el organismo no pasa hacia adelante. Y entonces dice, por eso las manos dejaron llevar a la vaca, los dientes dejaron de masticar, etc. Bueno, eso es de Tony de Melo, pero en realidad la historia es un poco diferente. Dice, en realidad la historia es muy interesante, la está tocando el maestro y no está tocando la de Tony de Melo, está tocando la historia anterior. Resulta que en la Urbe Condita Libri, Menenio Agripa pronunció en el campamento de Monte Sacro ante los plebeyos un discurso que contenía la fábula de la que habla el maestro, conocida sobre el cómo del estómago y los miembros se persuadió a aquellos a que regresaran a Roma. A eso se refiere la fábula. Entonces, en el año 494 a.C. tuvo lugar un hecho importante para la historia de Roma. La primera secesión de los plebeyos. Ya saben que hubo varias revueltas. Según cuenta Tito Livio, muchos de ellos ya habían sido reducidos a la esclavitud, pues los intereses tan altos y las constantes guerras no les habían permitido pagar sus deudas. Al no obtener parte de los cónsules y senadores una solución a su problema, deciden aprovechar el anuncio de guerra con los ecuos para apartarse de Roma y establecer su campamento en el Monte Sacro.
Ante esta situación tan grave, se decide enviar a Menenio Agripa como legado al campamento del Monte Sacro con el objetivo de lograr la concordia de los ciudadanos para que puedan funcionar como soldados. Por Dionisio de Halicarnaso sabemos que Milenio propuso en el Senado, propuso enviar al Monte Sacro una comisión formada por hombres a quienes los plebeyos tuvieran más confianza. Asimismo, pidió que estos hombres tuvieran plenos poderes para llegar con los plebeyos a una solución de la revuelta en los términos en los que ellos mismos les pareciesen justos, sin necesidad de dar previamente cuenta de ellos al Senado. Bueno, entonces el plebeyo Lucio Junio, en el discurso que pronuncia a estos embajadores del Senado, habla del tema de lo cuerpo. Dice, y algunos bienes se han destruido, y lo habla de esa manera para tratar de convencer a la gente que regrese a Roma, porque si nosotros suponemos que nos peleamos las manos con la garganta y con diferentes partes del cuerpo, lo único que hacemos es debilitar al todo. Las guerras debilitan al todo, los conflictos debilitan al todo. Las faltas de capacidad que tenemos de agruparnos y de trabajar por un ideal que pueda ser un ideal santo también debilitan al propio ideal santo en el que estamos vinculados todos. Bueno, a eso se refiere lo que está diciendo el maestro. Hasta que la liberación final no reabsorba al ego. Ahí te está diciendo otra cosa muy importante. El ego, tiene que ser consciente. ¿Consciente de qué? De las armonías más puras. ¿Qué son las armonías? Suscitadas por los efectos estéticos del arte superior. Y el arte superior responde a las cuerdas más sensibles de la llamada de los efectos humanos y los santos más nobles. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. Aquí tenemos la mente, la parte de arriba es más fraterna, más consideración, más compasión, la parte de abajo es menos fraterna, menos consideración, menos compasión, pero para que se absorba, es decir, para que el ego pueda ser absorbido por la parte superior, lo que hice fue bajar aquí la parte superior en la tríada superior, y entonces a efecto de varias encarnaciones se va logrando que se absorba, porque es el término que utilizaron los maestros. Para que esto pueda ocurrir entonces, la persona tiene que ser consciente y distinguir y diferenciar y discernir, es decir, de todo lo que tiene enfrente, tiene primero que desarrollar conciencia, saber distinguir, saber diferenciar y saber discernir, es decir, elegir. Entonces, primero tenemos conciencia de lo que hay, después distinguimos lo que las cosas, cómo se dividen, después las diferenciamos y finalmente elegimos, que es discernir. Todo esto se llama esclarecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar si lo hacemos con cuidado? Pues armonías puras, son estas, armonías puras al 75%, neutras, impuras y muy impuras. O sea, lo que vamos a ver en el menú es todo esto. Entonces, lo que tenemos que fabricar son correspondencias superiores, medias e inferiores. Correspondencia, ¿qué es? La relación de complementación, concordia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. ¿Y cuáles son las cosas? O sea, las vibraciones puras ya existen. Lo que tiene que sintonizarse con esta vibración es el sujeto, a través de discernir con estos cuatro elementos lo que debe hacer para alcanzar esa vibración. Y entonces cuando la persona lo hace correctamente, poco a poco empieza un ascenso, no como porque este es el ascenso que hace referencia a la absorción final, sino más bien es un ascenso que hace paulatinamente todos los días, tratando de cuidar sus pensamientos porque ha podido diferenciarlos, es consciente de que hay muchos pensamientos, ha distinguido que hay diferencias, los ha diferenciado y ahora los ha elegido. Ha elegido estar ahí y estar ahí y estar ahí, y poco a poco los hercios de su estructura, por eso estábamos hablando hace un momento de vibración, empiezan a asociarse a esto. Y los maestros, miren que hablan un montón de este tema cuando está hablando acerca de que Sinet quisiera verlos en persona o quisiera tener una relación más física con ellos, y ellos siempre no se puede, porque por un problema de las propias vibraciones. Bueno, el nombre de tétrada era armonía entre los pitagóricos, porque es el diatacerón de las sesquietercia. El diatacerón es el evangelio más prominente que de modo temprano buscó una armonía entre los cuatro evangelios canónicos. Por eso se habla mucho del diatesarón, que vamos a ver que también lo mencionan como palabra. Fue creado por Tasiano, un apologista sirio temprano, y que también se hizo asceta. Sesquitercia es una antigua forma de dominar una proporción de 4/3. El Adam celeste, en la síntesis del árbol sefirotal de todas las fuerzas de la naturaleza y animadora esencia deífica, en los diagramas del séptimo de los sefirots inferiores, representa los pies del macrocosmos ideal, cuya cabeza alcanza la primera cabeza manifestada, hablando un poco de esta forma de expresión. Bueno, todo ser humano ha existido ya en el pasado por la propia evolución, pero el simbolismo oculto en esta serie de renacimientos incluye la perfecta historia de la evolución de esta tierra pre- y poshumana. Y aquí viene una historia del Buda Gautama, que trata de explicar esto.
Dice que en la noche octavo del día de la 12ª luna del 592 llegó a ser un Buda perfecto. Por fin entró en el Nirvana en el año 543, según el budismo del sur. Los orientalistas han atendido otras varias fechas. Todo lo restante es alegórico. ¿Por qué este ejemplo? Porque la pregunta es, ¿podemos realmente modificar nuestros hercios relacionados con pensamientos? ¿Tenemos un mentor que nos ayude a ver cómo se hizo esto? Pues sí, el Buda. Y entonces aquí viene con mucho detalle para que ustedes vean, es una supersíntesis, por supuesto, de lo que son los trabajos del Buda para poder llegar a una vibración tal en donde esté en contacto con las armonías más puras y automáticamente pueda, por correspondencia, entrar ya en una percepción superior. La mayoría de nosotros pues estaremos por acá, en estas vibraciones, porque no tenemos todavía ni el método para poder hacer estas cosas, ni a lo mejor la madurez necesaria para poder acercarnos a las zonas más altas. Bueno, todo esto es para poder ejemplificar lo que había dicho el maestro acá de las armonías, el arte superior, la conciencia, el ego. Entonces, por eso desarrollé esta parte para poder explicarlo. Bueno, aquí están los rayos, que ya lo habíamos visto alguna vez, es lo mismo. Bueno, el único sentimiento verdadero y santo, el único desinteresado y eterno, el amor y un inmenso amor por la humanidad, como un todo. Porque es la humanidad la gran huérfana, la única desheredada de esta tierra, amigo mío. Y es deber de cada hombre capaz de un impulso generoso hacer algo, por poco que sea, para su bienestar. Bueno, pues aquí tenemos otra vez lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que nosotros desarrollemos ese amor inmenso? Pues ese amor inmenso está vibrando en esta zona de acá. Está en las armonías más puras. Entre las armonías puras y más puras es una vibración sofisticada, compleja, que dada la densidad que tenemos de carne, cuesta, pero bueno, se puede. Y aquí tenemos entonces una postura vibracional de antifraternidad, que es una división enemistante, y aquí tenemos una vibración fraterna de unidad amistosa. Y de este lado tenemos al niño natural. El niño natural es el niño que no tiene un pasado ni está prejuiciado, el niño travieso, que ya tiene toda una serie de cosas para degradarse. Está la mente inferior con la parte de Kamamanas, la mente superior con lo que se llamaría el maestro interno, Buddhi, y obviamente el espíritu. Y entonces en estas zonas, pues nosotros tenemos una vibración aquí, pues una vibración roja, luego subimos a una vibración verde, luego subimos a una vibración azul y de alguna manera tarde o temprano llegaremos ya a la vibración necesaria para poder entrar en lo que ya habíamos hablado hace un momento. Aquí tenemos entonces algunos de los esquemas en los que podemos trabajar. Tenemos lo de más adentro que conocemos, Arya Nupadaka, en un siguiente nivel está Atma, luego el espíritu viajero del carro, para hablar un poco del ejemplo del auriga, único sentimiento de verdadero santo amor que produce atracción completa e integración armónica. Bueno, tenemos que llegar aquí. Esto es lo de más adentro. Pero para llegar a lo de más adentro, primero tenemos un recipiente que se llama adentro. Y ahí tenemos al Buddhi Manas y alma, tomador de decisiones del cochero, que es esta parte de acá, y amor alto, pero no absoluto, que se acerca a la meta. Es decir, este es un recipiente previo a este. Y luego de adentro venimos de afuera. Afuera es el plano físico. Aquí están las riendas de los caballos y ya no tenemos nada más lo que sería el mana superior y el buddhi y la relación de estos con el atma. Lo que tenemos acá es la mente superior, la mente inferior, el kama manas y el cuerpo físico. Y entonces todo lo que es la mente en este sentido son las riendas y caballos, amor teñido de no amor, en donde la repulsión empata o supera a la atracción. Y más afuera tenemos el mundo de las consecuencias, la ruta circular, en donde el karma nos regresa otra vez a estos espacios. Y entonces cuando el alma cuando el karma nos vuelve a aventar en este espacio, es porque nosotros mismos no hemos logrado hacer lo que dicen ahí los maestros. Es decir, por eso la ruta que pusimos ahí del Buda es tan importante y la ruta que nosotros podemos crear, entendiendo lo que es la vibración, entendiéndolo modernamente, nos va a ayudar mucho a poder trabajar estas cosas. Confieso, dice el maestro, sin embargo, que yo personalmente no estoy todavía libre de algunos efectos terrenales. Primero acaba de decirles que, pues que los efectos terrenales son tan complicados, pero dice, a ver, yo como adepto no estoy todavía libre de algunos efectos terrenales. Aún me siento más atraído hacia algunas personas que hacia otras, dice. Y la filantropía, tal como la predicó nuestro gran protector, el Salvador del mundo, el instructor que enseñó el nirvana y la ley, no anuló nunca en mí ni las preferencias individuales de la amistad, ni el amor hacia mis parientes más próximos, ni el ardiente sentimiento patriótico por el país en el cual fue individualizado materialmente en el último lugar. Y a este respecto, puede que algún día, espontáneamente, le ofrezca un pequeño consejo a mi amigo el señor Sinet,
para que lo susurre discretamente al oído del editor del Pioneer en Attendant. Bueno, pues aquí el maestro se está mostrando como que incluso los seres más desarrollados o inmediatamente más desarrollados que nosotros pues tienen todavía restos de estas como preferencias o pequeños como vislumbres, pequeños, pero los tienen. Y que cierto cariño por el lugar donde fue individualizado por última vez, cierto cariño por las amistades que pudo haber conseguido en ese entorno, etc. Bueno, puedo pedir al primero que informe al doctor Wilde, presidente de la Sociedad Teosófica Británica, de algunas verdades relativas a nosotros. Aquí dice el maestro, pero yo aquí vamos a ver lo que puse yo de Wilde. Puedo pedirle al primero que informe al doctor White, presidente de la Sociedad Teosófica Británica, de algunas verdades relativas a nosotros, tal como se han mencionado más arriba. ¿Sería usted tan amable de persuadir a este excelente caballero que ni una sola de las humildes gotas de rocío que, con diversos pretextos y asumiendo la forma de vapor, han desaparecido del espacio en diferentes periodos para quedarse congeladas en las blancas nubes himalayicas, ha tratado nunca de deslizarse de nuevo al radiante mar del Nirvana, a través del arriesgado proceso de colgarse por los pies, ni de confeccionarse otro abrigo de piel con los excrementos de la vaca 3 veces sagrada? El presidente británico es víctima de las ideas más originales sobre nosotros. Está hablando de White, que es el presidente de la Sociedad Teosófica Británica. Sobre nosotros, dice, el presidente británico es víctima de las ideas más originales sobre nosotros e insiste en llamarnos yogis, sin tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre el Hatha Yoga y el Raj Yoga. La culpa de este error debe achacarse a la señora B, la competente editora de The Theosophist, que llena sus publicaciones con las prácticas de diferentes sannyasis y otros santos de las llanuras sin tomarse jamás la molestia de añadir unas líneas aclaratorias para poder expresar las diferencias de estos elementos. Este señor Wilde, que tiene toda una historia, al final se descompuso. Vamos a ver. El doctor George White, en 1821-1906, fue un médico homeópata, espiritista, teósofo escocés, de Tutti Frutti, médico, homeópata, espiritista y teósofo. Se unió a la Sociedad Teosófica en 1879 y fue presidente de la Sociedad Teosófica Británica de Londres desde 1880 a 1882. Renunció a la sociedad en 1883 y 84 y ahí escribió varios artículos escépticos sobre Madame Blavatsky y los maestros de sabiduría en la revista espiritista londinense Light, Luz. Es decir, aquí está hablando el maestro de este hombre que todavía no se descomponía, pero que ya daba señales de que se iba a descomponer. Bueno, y ahora pasemos, dice el maestro, a cuestiones más importantes. El tiempo es precioso y material, me refiero al material para escribir, y lo es todavía más. Si en lo que usted se refiere al no estar autorizada la precipitación y no pudiendo ser sustituida por tamasha, a falta de tinta y papel, encontrándome muy lejos de casa y en lugar donde una papelería es menos necesaria que el aire para respirar nuestra correspondencia, corre el riesgo de verse interrumpida bruscamente, a menos que yo controle juiciosamente las existencias del material de que dispongo. Un amigo promete facilitarme, en caso de gran necesidad, unas cuantas hojas sueltas, reliquia recordatoria de un antiguo testamento de su abuelo, en el que éste lo desheredó, e hizo así su fortuna. Pero como según se dice, él nunca escribió una sola línea en los últimos 11 años, excepto una vez sobre aquel Doubles Superfine Glass hecho en el Tíbet, que usted podría confundir irrespetuosamente con un papel secante sin usar, y que el testamento está escrito en un material parecido, haríamos bien en dirigir nuestra atención a su libro enseguida, ya que me honra, bueno, está hablando aquí a Sinet de que no descuide el tema del libro. Es muy importante que ese libro salga y que se requieren hojas de papel, es decir, se requieren herramientas para que el libro se haga, pero él está hablando acá de que no se puede precipitar todo, más bien él tiene que hacerlo, tiene que escribirlo, tiene que prepararse para poder escribirlo, y entonces lo está empujando para que pueda hacerlo. Además, puede que esto ayude en forma general a nuestros amigos de Europa. No impongo ninguna restricción para que usted haga uso de cualquier cosa que yo haya podido escribirle a usted o al señor Hume. No pone restricción para que se use cualquier cosa que ya ha sido escrita en las cartas, puesto que tengo absoluta confianza en su buen juicio y en su discreción sobre lo que puede ser publicado y lo que no, y sobre la manera de hacerlo. Entonces, él confía en que Sinet va a tener un buen juicio para poder aplicar de todo lo que ha recibido de información aquello que considere que puede ser publicado.
Solo tengo que pedirle, por razones que debo mantener en silencio, y estoy seguro que usted respetará ese silencio, que no utilice ni una sola palabra o párrafo de la última carta que le envié, la que le escribí después de mi largo silencio, sin fecha, y la primera remitida a usted por nuestra vieja dama, por HPB. Acabo de citar una frase en la página 4. Si es que mis pobres epístolas merecen ser conservadas, tenga la bondad de dejar esa parte en un sobre cerrado. Puede que tenga que abrirlo después de que haya pasado algún tiempo. En cuanto al resto de la correspondencia, lo cedo al diente triturador de la crítica. Lo cedo al diente triturador de la crítica. Tampoco quisiera inmiscuirme en el plan que usted ha pregoñado con grandes rasgos en su mente. Pero le recomendaría muchísimo que al llevarlo a cabo se esfuerce al máximo en resaltar las más mínimas circunstancias. ¿Podría facilitarme alguna forma o fórmula para hacer tinta azul? Pregunta el maestro. Que tiendan a demostrar la imposibilidad o fraude o conspiración de las cartas que son precipitadas en este color. Reflexione bien cuán imprudente es respaldar, como si fuera obra de los adeptos, fenómenos que los espiritistas ya han estampillado como pruebas de mediumnidad y los escépticos los han tildado de trucos de prestidigitación. Aquí lo que está comentando él es que si puede facilitarle alguna fórmula para hacer la tinta azul exactamente de la forma como la tinta azul era precipitada en las cartas. Si esto tiende a demostrar la imposibilidad de fraude o conspiración, debido a que los mediums y los escépticos lo han tildado de trucos de prestidigitación y los otros, los fenómenos de los espiritistas, han visto como pruebas de mediumnidad y nada más. No omitirá usted ni una tilde ni una coma de las pruebas accesorias que apoyen su posición, algo que usted descuidó hacer en su carta A, publicada en el Pioneer. No omita usted ni una tilde ni coma de las pruebas accesorias que apoyen lo que usted está diciendo, algo que usted descuidó hacer en la carta A. Por alguna razón, Cine decidió no ponerlo, publicada en Pioneer. Por ejemplo, mi amigo me dice que se trataba de la 13ª taza y que el modelo era único, por lo menos en Simla. El cojín fue elegido por usted mismo, ahí donde quieran que, ¿se acuerdan ustedes que la carta materializada apareciera allí? Y sin embargo sucede que en la nota que le envié, la palabra cojín, igual que la palabra árbol o cualquier otra, hubiera sido sustituida si usted hubiera escogido otro depositario en lugar de cojín. Dice, el problema de que se hable de un cojín y que luego le pareció a Sinet como demasiado insulso poner en una carta para un hombre de su prosapia la palabra cojín, como si hablara de árbol o cualquier otra cosa, le recuerda el maestro, es que usted tiene que poner cojín porque en el cojín, ustedes mismos escogieron cojín para que allí apareciera la carta, entonces tiene que poner cojín, que es el lugar que ustedes mismos cogieran. La próxima, pues piénsenselo bien, si una vez que ustedes escojan algún artefacto en donde quieran que la carta sea precipitada esté, pueda después publicarse para que no parezcan entonces ellos corrientes al utilizar este tipo de comentarios. Bueno, descubrirá que todos esos pequeños detalles son para usted el escudo más poderoso contra el ridículo y las burlas. Evidentemente, después de su objetivo será demostrar que esta teosofía no es un nuevo aspirante para atraer la atención del mundo, sino que solo se trata de la confirmación de principios que han quedado afirmados desde la primera infancia de la humanidad. O sea, es muy vieja. Debería seguirse sucintamente, pero gráficamente, la consecuencia histórica a través de las sucesivas evoluciones de las escuelas filosóficas e ilustrar esto con explicaciones de las demostraciones experimentales del poder oculto atribuido a diferentes taumaturgos. La aparición y desaparición alternativamente de fenómenos místicos, así como sus desplazamientos de un núcleo a otro de la población, muestran el papel conflictivo entre las fuerzas opuestas de la espiritualidad y de la animalidad. Y por último, se comprobará que la ola actual de fenómenos con sus diferentes efectos sobre los pensamientos y los sentimientos humanos hacen que el resurgir de la investigación teosófica sea una necesidad indispensable. Vamos a leer eso otra vez. Por último, se comprobará que la ola actual de fenómenos con diferentes efectos sobre pensamientos y sentimientos humanos hacen que el resurgir de la investigación teosófica sea una necesidad indispensable para poner claridad en fenómenos que no han sido bien estudiados. El único problema a resolver es el problema práctico de cómo promover de la manera más óptima el estudio necesario y cómo proporcionar al movimiento espiritista el impulso que necesita hacia lo superior. Es decir, los mediums
que ya tienen esas habilidades, ahora necesitan un impulso para que puedan entonces conducir estas habilidades hacia lo superior. Es un buen principio hacer que se comprendan mejor las potencialidades inherentes al hombre interno viviente. Establecer el teorema científico de que, puesto que Akasha, atracción, y Prushu, repulsión, son las leyes de la naturaleza, no puede existir ninguna relación o comunicación entre almas limpias y almas contaminadas, encarnadas o desencarnadas, y por lo tanto el 99% de las supuestas comunicaciones espiritistas son prima facie falsas. He aquí un hecho tan importante a tratar como puede imaginarse, y esto puede no resultar fácil. De manera que por más que se hubiera podido hacer una mejor colección para el Theosophist, a modo de anécdotas ilustrativas, como por ejemplo los casos históricos auténticamente comprobados. Sin embargo, la teoría de hacer variar el rumbo y la mentalidad de los amantes del fenómeno hacia canales más sugerentes y útiles, alejados del mero dogmatismo mediumínico, era la correcta. Entonces, algunas de las cosas y de las señales que ya se han hecho era la ruta que tenía que hacerse. Y bueno, pues ya casi acabamos, pero no nos va a dar tiempo de acabar, nos queda muy poquito, antes de entrar en la carta número 9. Y ya no vamos a poder avanzar porque aquí ya se empieza a poner denso el conocimiento y ya estamos a la 1:20 de aquí. Bueno, la empresa desesperada, y luego va a entrar ya el maestro al libro que ya se consumó después de la carta nueva. Y aquí empieza otra zona que Barker creó, le llama el sección 2, que son enseñanzas filosóficas y teóricas entre 1881 y 1883. Esto es lo que vamos a empezar a ver la próxima, supongo, porque la próxima ya podremos entrar en este tema. Y aquí, bueno, arranca con una síntesis del Stainton Moses, porque tiene una relevancia importante lo que vamos a ver de momento. Entonces nos vamos a quedar, me parece que aquí, en esta. Entonces la próxima sesión vemos esto, vemos la que sigue, nos vamos, que ya es casi la despedida. Luego vemos la postdata, que es el Lord Linsley, que también vamos a hablar un poco de él. Y finalmente los conceptos que trabajaron, que es una parte más de análisis. Eso espero hacerlo razonablemente rápido para poder pasar entonces en la próxima sesión ya directamente a la carta 9. Y en la carta 9 empezar a ver esta otra precipitación, que es muy bonita, y luego algunas otras cosas que vamos a ver ya de los propios. Miren, esta es una foto de cómo vienen las cartas, son los sobres en los que están las cartas, y esta es la carta, bueno, déjenme ver la que sigue. Aquí se medio ve, bueno, no se medio ve, pero tienen un número acá, y esta es la carta, bueno, tienes un número y tiene aquí el título, tiene un sobre peculiar como los que hacen en la India, y entonces las cartas vienen ahí metidas en estos sobres. Entonces vamos a ver un poco de esta zona de las cartas, porque estamos empezando ya una parte diferente de las propias cartas. Luego se cita mucho a Julio Verne, que está ahí, bueno, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Entonces, por lo pronto nos quedamos ya en la recta final de esta carta, que es larga y compleja. Entonces arrancamos aquí a partir de la próxima sesión.